arquitectónico a partir de elementos de cerramiento con piedra lavada, que es una forma de darle un acabado distinto, pudiendo poner en relieve los áridos que integran el hormigón, que bueno, no es el hormigón estructural, sí es un hormigón que se coloca para en la superficie como para después poner en relieve el agregado y que quede el agregado a la vista. Eso sí, ustedes acá en nuestro medio, en algunos edificios, lo van a poder identificar y es interesante que lo analicen desde lo que se propone en el trabajo práctico número 1. Entonces, lo que hemos visto hasta acá en cuanto a las clasificaciones de la prefabricación pesada es en torno a su esquema estructural, donde dijimos que los que sean sistemas basados en vigas y columnas es lo que se utiliza en nuestro medio, y la clasificación en base al tipo de hormigón, bueno, lo más común es el hormigón convencional, pero algo se está haciendo en hormigones arquitectónicos. En relación a esto, hay realmente muchas cosas que pueden ser realizadas cambiando simplemente algo en relación a los moldes, que no llega a ser muy costoso, pero bueno, implica otro tipo de procesos y otro tipo de cuidado que muchas veces los fabricantes no están en condiciones de realizar. Por eso creo que es un gran desafío que a ustedes se les presente el día de mañana, porque no es tan costoso ni complicado. Los sistemas livianos que vamos a ver en la segunda parte, bueno, van a ver que los clasificamos en estructuras metálicas independientes, estructuras independientes de madera. Bueno, hay muchos sistemas que ya están industrializados y patentados. Nosotros vamos a darles información sobre esto. Y lo que mencionábamos del Centro Experimental de la Vivienda Económica, donde lo más conocido son las estructuras de paneles portantes, que es la foto que veíamos anteriormente. Algunos van a trabajar con algún sistema semipesado, donde los paneles portantes están hechos con hormigón, pero hormigón alivianado, hormigón con un árido, no el convencional, sino un árido que está fabricado para generar el hormigón una densidad mucho menor de la que estamos acostumbrados a utilizar en el hormigón tradicional. Y van a ver en el segundo práctico y en la segunda parte de la materia que hay muchos sistemas de ejecución in situ que no llegan a ser totalmente industrializados, pero sí hoy están aplicándose bastante. Algunos ya son considerados dentro de los sistemas tradicionales. Lo mismo que este sistema de acá, donde hoy el steel framing, bueno, ya está, no le voy a decir que está instaurado, pero sí ya hay bastantes construcciones. De hecho, todo el emprendimiento de manantiales de alguna manera propicia este sistema. Está la fábrica Steelplex a orillas de la circunvalación, donde justamente fabrican estas estructuras metálicas y bueno, esto ha sido en los últimos años, estamos hablando de 3, 4 años, donde ha permitido poder introducir este sistema de una manera más fácil. Esto es lo que vamos a ver entonces, estos sistemas donde nosotros le vamos a dar el sistema propiamente dicho y material para que ustedes indaguen y busquen. Bueno, no nos olvidemos entonces de ir comunicando en la UV y en los mails nuestros cómo se han conformado los grupos. Para nosotros es muy importante y espero que ya le hayan dado una pensadita para que en la clase que viene estén ya los grupos formados y con
idea de qué obra pueden ustedes traer para que podamos ir analizando todo esto que vayamos comentando en la parte teórica de esta materia. Si no hay ninguna duda en relación a lo que comenté recién, nos vamos a introducir en este otro tema, que es justamente cómo esta distinción de la industrialización tiene que pensarse desde el diseño mismo y cómo debe concebirse estas obras desde el diseño. Así que antes de empezar con esta, quisiera saber si hay alguna duda, alguien quiere presentar algo, alguien quiere comunicar algo. ¿Están todavía ahí? Sí, profe, por ahora no hay dudas. Bueno. Es importante entonces que entendamos que en una obra prefabricada hay ciertas etapas tomarlas en cuenta y que bueno, muchas veces, a ver, discúlpenme, podría mencionar alguna obra aquí en Córdoba que no sea de prefabricación pesada, no sé si ya mencioné antes y no escuché, que sea de prefabricación pesada, hay un montón de obras de prefabricación pesada. Por eso nosotros instamos en los trabajos prácticos a que ustedes salgan, busquen y vean, ¿sí? Esta es una materia para salir a la calle. Obviamente van a salir con barbijo, con todas las precauciones, pero hay muchísimas obras. Ni a hablar el año pasado y el anteaño, todo lo que se hizo en la circunvalación con elementos prefabricados pesados, ¿sí? Pero sí hay playas de estacionamientos, hipermercados, las escuelas famosas, las 100 escuelas famosas de La Sota que fueron, se siguieron construyendo, hay un montón de obras. Así que acá el desafío es que ustedes salgan, busquen, identifiquen y releven sistemas, releven elementos y releven problemas. ¿Está bien? ¿Estoy contestando la pregunta? Claudia. Dale. Sí, de las escuelas es como que está demasiado visto. Yo los invito a ver alguna otra obra en lo posible. Puede ser algún municipio, alguna terminal de ómnibus, algo que sea distinto, porque las escuelas, perdón, las han trabajado mucho. Nicolás dice, en el pabellón verde de Feriar es enorme, tal cual. Sí, y sí. Eso es una obra bastante antigua, y bueno, que se ha reformado, y ahora el Centro de Convenciones Córdoba realmente ha quedado totalmente distinto en su parte arquitectónica, ¿no? Pero hay un montón de obras, hay un montón de obras. Profe, Sí, te escucho. ¿el objetivo sería sacarles fotos? Correcto, ahí vamos a poner bien las consignas, pero se basa en que ustedes vayan a la obra, puedan identificar qué sistema es. En la clase, en el encuentro que viene, vamos a interiorizarnos de los distintos tipos de sistemas. Puedan de ese sistema identificar los distintos elementos. Cuando hablo de distintos elementos, hablo de las de los paneles de entrepiso, de los paneles de techo, y en las fotos que ustedes saquen de esos distintos elementos podamos visualizar defectos, problemas que se derivan de una falta de control y de
de métodos de trabajo que no han sido correctamente tenidos en cuenta durante el proceso de fabricación, durante el diseño, que es lo que vamos a ver ahora, durante el transporte o durante el montaje. Entonces la consigna es que salgan a ver. Ah, bien, bien, porque yo, por ejemplo, tengo acceso a planos de piezas de premoldeado, pero no sé si quería, bueno, eso, que identificáramos, digamos, un lugar y, bueno, analizar esas cosas. Los planos, como dijo el ingeniero celador, es muy interesante que ustedes puedan tener acceso para justamente poder explicar el sistema, las modulaciones, pero bueno, lo importante es ver cómo esos elementos conforman una obra real y que ustedes de esa obra pueden ir, sacar fotos y analizar qué es lo que pasa. Ojalá que no encuentren ningún defecto, pero los llevamos a que busquen obras que tengan una cierta antigüedad para que releven problemas. Que tenga cierta antigüedad de uso para que ustedes puedan notar más el tema de mantenimiento, el tema qué pasa cuando falta mantenimiento en esas obras. Por ahí están muy buenas, pero después la falta de mantenimiento también se visualiza. Entonces es conveniente que tenga por lo menos 5 años de uso o de vida útil en uso. ¿Correcto, entonces? Sí, sí. Y hago una última pregunta. ¿Tiene que ser de Córdoba? No, como dijo el ingeniero celador, puede ser de cualquier lugar. Ok. Bien. Bueno. Por eso es que es importante que después participen en justamente el seguimiento y las correcciones. Si alguno de ustedes está en el interior, hay muchísima obra prefabricada en el interior, pesada, desde galpones, lugares de fabricación, entonces pueden acceder. Generalmente es mucho más fácil acceder a la documentación, a que los dejen entrar, a sacar fotos, o si después, una vez que están trabajando, quieren volver a revisar, vuelven a ingresar al mismo lugar, cosa que por ahí en la ciudad es más difícil. Entonces, bueno, vean, seguramente algunos de los integrantes puede ser el encargado de traer el proyecto para analizar, la obra analizar en este caso. Bien. Como les mencionaba, algunos defectos van a encontrarlo desde la misma concepción y que en el diseño no haya sido tenido en cuenta. Entonces, es importante tener claridad que en una obra con elementos prefabricados hay una serie de etapas que es importantísimo entenderlas y es importantísimo respetarlas. Una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de control. Lo que no estamos acostumbrados nosotros es a la planificación y eso hace que planificamos poco, mientras ejecutamos, controlamos y hacemos una retroalimentación en el control y en la ejecución que se traduce al final en mayores tiempos y sobre todo en mayores costos. Por eso la importancia de la planificación, como les mostré en las filminas anteriores, esto del diseño y la ejecución simultánea, pensar de que no podemos volver para atrás. Por eso es importante en la planificación analizar esta factibilidad técnica y económica para saber justamente si por el lugar de emplazamiento va a ser posible la realización de la obra con este tipo de sistema. ¿Qué se hace en cualquier obra? Bueno, primero se hace un preestudio donde vemos precios a grandes rasgos, plazos y niveles de calidad, y se preestudia el proyecto sobre todo para que una vez que nos introducimos en la obra propiamente dicha, podamos ir al lugar de emplazamiento y analizar de atrás para adelante. ¿Qué significa de atrás para adelante? Y significa de que si la obra
admite por dónde está emplazada, por los accesos que hay a esa obra, permite el transporte y permite el montaje de los distintos elementos que conforman el sistema estructural. Entonces, para poder darle curso a los precios, a los plazos que hemos analizado en este preestudio, donde hemos visto más que nada lo económico, vamos a analizar la factibilidad técnica partiendo de dónde está emplazada la obra para saber si es posible el transporte y el montaje de los distintos elementos que conforman la obra. Esto es de ir, como yo digo vulgarmente, de atrás para adelante. Eso es fundamental. Una vez que tengo la certeza por dónde está emplazada la obra, por las vías de acceso, por las condiciones del terreno donde va a estar ubicada la obra, sí comienzo a estudiar con mayor precisión y detenimiento, ya con un nivel de calidad establecido, los distintos tipos de piezas y los diseños de las distintas piezas para que posteriormente pueda planificar la producción de las mismas. Todo esto, y es importante cómo planificar la producción, ¿por qué? Porque la fábrica no está generalmente abocada a una obra. La fábrica organiza su producción en función de la disponibilidad de moldes que tenga, y esos moldes muchas veces están condicionados por qué estoy fabricando de cada una de las obras. Comúnmente, ¿qué es lo que se hace? Y primero se fabrica lo que son columnas y vigas, después paneles de cerramiento, paneles de entrepiso y paneles de techo. Entonces, ¿cómo planifico la producción para que en la misma fábrica yo pueda solapar distintas etapas de distintas obras y poder optimizar la utilización de los moldes y poder optimizar la eficiencia de la capacidad productiva de la fábrica? Entonces, todo eso conlleva una actividad que es importantísima en cualquier proceso industrial, que es la planificación y control de la producción. Atado a la planificación y control de la producción, viene toda la planificación y control de los materiales. Pero bueno, antes de eso, antes de entrar a la fabricación, viene toda la etapa del diseño y toda la documentación técnica que se va generando en relación a todos los componentes, toda la armadura que llevan los distintos elementos, los accesorios para posteriormente el transporte y el montaje, los moldes que voy a ir utilizando y las combinaciones de molde y todos los cambios que tengo que realizar en los moldes, y bueno, cómo voy a ir, muchas veces el hormigón no es el hormigón convencional, son hormigones especiales, cómo voy a ir diseñando las distintas mezclas y probando las distintas mezclas en función de las resistencias que el calculista me esté pidiendo. Cuando tengo armado todo esto, recién voy armando la producción, que es lo que se va a producir primero, y voy a ir organizando el acopio de la fábrica. Obviamente que lo óptimo es que a medida que voy fabricando, vaya transportando y recepcionando en obra. Muchas veces eso no es posible y se acopia en la fábrica, pero bueno, lamentablemente muchas veces hay que acopiar en fábrica porque la pieza ha salido con defectos. Entonces, esos son costos de no calidad que no podemos estar en condiciones de absorber. Entonces, lo óptimo es que a medida que vamos desmoldando, vayamos transportando y receptando en obra. Esto que obliga a que haya una planificación muy fina y muy detallada de todas las cargas y a partir de esas cargas, cómo voy a planificar la logística y cómo voy a hacer los distintos viajes,
para que en función de cómo voy a montar la obra, por dónde empiezo, vaya pudiendo organizar en obra dónde voy a ir depositando los distintos elementos, o bien lo óptimo, como la grúa que me va a montar los distintos elementos directamente me saca del camión que viene de la fábrica y me lo va montando en la obra, y así voy justamente tratando de minimizar los tiempos muertos, es decir, los tiempos en que la pieza está parada y no está siendo montada para terminar la obra. ¿Profe? Sí, te escucho. En el caso de que un elemento surja algún desperfecto, ¿eso se pierde o se puede ver la forma de salvarlo? Depende de cuál es el defecto. Yo he visto defectos grosos y nada se tira, todo se transforma. Pero depende del tipo de defecto. Yo hablo normalmente de defectos de terminación, que son oquedades, exceso de fisuras, lugares donde el hormigón no ha cubierto totalmente la armadura, como mencionábamos recién al principio. Esos son defectos menores. ¿Qué serían defectos mayores? Cuando nos damos cuenta que hay algún tipo de armadura que no fue bien colocada. Pero bueno, hasta eso el hormigón es tan noble que lamentablemente resiste la posibilidad de que, bueno, alguien se olvide una armadura y haya que hacer todo un trabajo artesanal para colocarla. Eso sucede lamentablemente. ¿Contesto tu pregunta? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, la planificación bien aceitada de lo que es la logística del transporte de las piezas, y ya una vez que está todo en condiciones, bueno, ¿cómo es el montaje? El montaje, fíjense que, bueno, no sé si ustedes escuchen, pero acá se han peleado todos los perros del barrio. Bueno, ya se tranquilizaron. Bueno, como les decía, para poder lanzar el montaje, las tareas preliminares de todo lo que son las fundaciones tienen que estar realizadas y verificadas, y a partir de ahí, ya lo vamos a ver más adelante, bueno, qué tipo de grúa se utiliza, cómo las grúas se van estabilizando en los distintos lugares de la obra. Lo óptimo es que la grúa, una vez que esté estabilizada, se mueva lo menos posible. ¿Por qué? Porque los tiempos de trabajo de la grúa son costosísimos. Más si tengo, en vez de una grúa, tengo varias trabajando en el lugar. Entonces, todo lo que sean movimientos de la grúa son tiempos muertos. Lo óptimo es planificar un montaje donde la grúa se quede en un solo lugar y yo desde ese solo lugar pueda ir montando los distintos elementos. Pero bueno, una vez que he montado los elementos, vienen todas las tareas de terminación, que mucho pasa por la impermeabilización de ciertas uniones de elementos. Bueno, algo que ya vamos a ver en detenimiento a medida que vayamos avanzando en todos estos temas. Cuando hablamos de controles, ¿qué es lo que hay en una obra? Bueno, una recepción provisional de la obra, donde acá estamos hablando de defectos menores, es decir, yo no puedo montar un elemento, como les decía recién, si he determinado que ha habido una falta de control y hay armadura que no he puesto. Obviamente que eso no llega a la obra. Cuando hablo de relevamiento ya en obra, hablo de defectos menores. Esos defectos es lo que el fabricante tiene que analizar para que esos defectos no se sigan produciendo en las distintas etapas. Y muchos de esos defectos que ustedes van a relevar en las obras, muchos de esos vienen de la propia fabricación y muchos vienen de que no se ha realizado un diseño adecuado, no se ha visto la obra desde el inicio como una obra prefabricada con los elementos que hay disponibles. Si ustedes no están del lado del fabricante y sí son los responsables de la obra, bueno, cómo esos defectos y no conformidades
se negocian con el fabricante o con el montador para poder justamente solucionarlos hasta la recepción definitiva de la obra. Y después viene toda la etapa del seguimiento, que muchas veces es el mantenimiento y la postventa que el fabricante está dispuesto a realizar para poder conservar las condiciones de calidad inicialmente pactadas. Esas entonces son las etapas de la planificación, de la ejecución y del control. Dentro de la planificación vamos a ver algunos elementos ya más a tener en cuenta. Es importante esto que ya les mencioné y lo vamos a mencionar siempre. Después la ingeniera celadora en lo que es prefabricación liviana va a volver a esto. Es la concepción arquitectónica inicial como obra prefabricada, y por eso las modulaciones es importante respetarlas. ¿En función de qué? Y en función del sistema estructural que tenga el fabricante y del cual nosotros podamos acceder. Acá habla de un ancho de 250 porque es la modulación más común, pero bueno, ustedes van a ver que cuando van a obra hay modulaciones que no cumplen esta medida y ahí empieza a haber estos problemas de diseño. Entonces, en algunos casos hemos visto paneles cortados, donde la función estructural no es completa. ¿Y eso por qué sucede? Y porque la obra arquitectónicamente no ha sido concebida con el sistema que el fabricante es capaz de prestarme en el lugar donde está emplazada la obra. Volvemos al tema de las modulaciones, que eso es lo que permite, eligiendo las modulaciones del fabricante, repetir los elementos, y la repetición de los elementos es lo que optimiza cualquier sistema, y esta optimización es lo que me permite reducir tiempos y reducir costos. Entonces, no vayamos en contra de las medidas que me ofrece el fabricante. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas o voy a tener que tener en cuenta este aumento de costos, primero, porque el fabricante no va a tener moldes estandarizados, porque muchas veces el método de fabricación y de control no va a estar estandarizado y voy a tener indudablemente algunos ajustes que elementos convencionales, y por lo pronto esas ventajas de los tiempos no las voy a poder obtener. Esto no quiere decir de que me tenga que solamente agarrar de lo que el fabricante me da y no pueda tener obras con unas terminaciones arquitectónicas distintas. No, no es esto. Pero si quiero optimizar las ventajas, bueno, tengo que tener en cuenta este aspecto que no es menor, que son las modulaciones. Algo importantísimo también a tener en cuenta es la compatibilidad con otros sistemas constructivos. Esta interfaz entre lo tradicional y lo prefabricado hace que muchas veces en obras se presenten defectos como el que estamos viendo acá. Obviamente tengo la separación porque son materiales distintos, y esto durante su vida en servicio, indudablemente los materiales trabajan distintos, y es así que tengo esta aparición de grietas y de asentamientos que son, como ustedes ven ahí, visibles y que me generan desmedro de la obra terminada. Entonces, este elemento es lo que hay que prever, sobre todo en la fase de diseño. El tema de las uniones, a medida que nos vamos saliendo de lo convencional y tradicional, necesito diseñar otro tipo de uniones, y obviamente todo diseño nuevo de uniones conlleva a una ingeniería que es distinta de la que está acostumbrado el fabricante. Y fíjense, la unión, este tipo de elementos no solamente
se me complica en el montaje, sino que también se me complica en el transporte. Entonces, soluciones viables en lo que son las uniones y conexiones. A ver, lamentablemente, en nuestro medio tenemos casi todas uniones articuladas. Chile, por ejemplo, tiene uniones que son muchas más avanzadas que las nuestras, a pesar que están en zonas sísmicas mucho más complicadas, tienen otro tipo de uniones, y nosotros más que nada tenemos uniones más estandarizadas desde lo que son articulaciones. Esto también es importante para que ustedes vayan viendo qué es lo que encuentran en obra. Pero este tema lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos transporte y montaje. Pero esta consideración de minimizar el número de uniones a partir de diseños arquitectónicos que salgan de lo estándar, y bueno, es algo que me va a permitir optimizar bueno, el proyecto y la ejecución. ¿Estamos bien hasta acá? Algo que ustedes van a ver en muchas obras en nuestra ciudad, esto lo vemos, de que en el diseño no se han previsto ampliaciones, y vemos cómo esta discontinuidad de lo prefabricado y lo convencional es algo que arquitectónicamente no se soluciona. Entonces es importante desde el proyecto que se prevean las ampliaciones. Es importante desde el proyecto no divagar en elementos que salen muy fuera de lo estándar. ¿Por qué? Porque la logística después se ve afectada. La logística tiene que estar bastante aceitada en función del peso de cada elemento, y el peso me va limitando la cantidad de viajes que hago a la obra, y esos viajes están limitados por los transportes autorizados para circular, según sea una red provincial, una red nacional. Bueno, hay reglamentaciones donde, según los pesos en los ejes, hay transportes que están autorizados o no, y eso es lo que hace que la logística me encarezca más o menos la obra. Y hay en algunas consideraciones donde, bueno, es imposible transportar los elementos, o bien el terreno donde va a estar emplazada la obra hace que la elección del tipo de grúa sea demasiado compleja, y eso hace que se encarezca el montaje y el transporte. Y este ítem de transporte y montaje muchas veces hace que sea inviable económicamente la realización de una obra con estas condiciones. Entonces yo no puedo esperar al último. Yo todas estas cuestiones las tengo que tener en cuenta cuando hago el análisis y veo la factibilidad técnica y económica. Son dos cosas que van de la mano. ¿Está claro? Por eso es importante ver los catálogos de los fabricantes, del fabricante local. Ustedes en el material que yo les he puesto van a ver que hay elementos hermosos, con formas, con dimensiones que en nuestro medio no se realizan. Entonces, si vamos al fabricante a pedirle ese tipo de elementos, obviamente que vamos a tener tiempos de fabricación más largos, pero obviamente que vamos a tener problemas dentro de la logística que se van a traducir en mayores costos. Entonces, todo esto se traduce en la disponibilidad de cada producto en la zona. Sería interesante que alguno traiga alguna obra del interior del país donde podamos ver elementos distintos de lo que podamos ver en la ciudad. Pero bueno, eso es importante para ver en ese momento esa obra, con qué fabricante se realizó y dónde estaba ubicada la obra y dónde estaba ubicada la fábrica. Analicen esto. Muchas veces la logística del transporte y del montaje me condicionan la ejecución de la obra. Por eso es importante
durante la planificación tener muy aceitado cómo van a ser los transportes, para poder optimizar los viajes y poder realizar adecuadamente el montaje de los elementos. Bueno, y algo que no es menor son las tercerizaciones. Muchas veces el fabricante terceriza el montaje y claramente definido de quién es la responsabilidad. Entonces esto es importante analizar y tener en cuenta desde el diseño cómo van a ser las terminaciones y quién las van a realizar. ¿Se entendió todo esto? Cuando hablamos del proyecto estructural en la fase de diseño y vemos el diseño de la estructura, bueno, partimos desde la decisión inicial de cómo va a ser la estructura. Bueno, vemos en lugares del mundo donde vemos estructuras que son realmente arquitectónicamente muy de vanguardia, muy distintos a lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver acá. Pero bueno, todo esto tiene que estar aceitado a lo que el medio me puede brindar a mí. Los materiales, obviamente, la dosificación del hormigón me va a condicionar de alguna manera las resistencias, y las resistencias van a estar condicionadas por lo que el calculista me esté pidiendo, sobre todo en lo que nosotros llamamos las resistencias iniciales. Yo no puedo esperar 28 días, como vimos en tecnología del hormigón, para asegurar la resistencia característica del hormigón. A los 28 días a lo mejor la obra ya está terminada. Yo tengo que diseñar mezclas de hormigón para que a lo sumo a las 8 horas, 10 horas, 12 horas de haber sido depositados en el molde, ese hormigón tenga la resistencia adecuada para poder justamente desmoldar y llevar esa pieza al acopio o al camión para transportarlo en obra. Entonces, en función del diseño de las piezas y en función de la tipología, de la estructura, es importante ver qué me pide el calculista y cómo voy dosificando y probando mezclas, sobre todo de hormigones que me resistan lo inicial. Lo inicial es donde el hormigón en pocas horas tiene que alcanzar una resistencia tal que me permita absorber los esfuerzos que se destinan para poder desmoldar la pieza y transportarla, ya sea al acopio o ya sea al transporte. ¿Qué tipo de solicitaciones va a tener? Bueno, las piezas hay que calcularlas no solamente para cómo van a estar condicionadas durante su vida en servicio. Durante su vida en servicio las columnas obviamente que van a recibir compresiones, pero durante la fabricación las columnas van a recibir la flexión para poder desmoldarla, y muchas veces durante el transporte reciben solicitaciones dinámicas, que es lo que hay que tratar de evitar, obviamente. En función de esas solicitaciones se dimensionan secciones y las distintas formas de las piezas, y después se van a los distintos detalles constructivos. Y eso es lo que conforma, bueno, toda la documentación técnica. Entonces, como mencionábamos recién, ya teniendo en cuenta las piezas, el cálculo estructural considera todas estas etapas, no solamente cómo va a funcionar la pieza en el conjunto de la obra ya terminada, sino que hay consideraciones distintas a lo que es una obra convencional, que son las distintas etapas: desmolde, los movimientos de fábrica, el almacenamiento, el acopio, el transporte y el montaje. Entonces, el calculista nos da toda la documentación técnica, que generalmente está sintetizada en planos de detalles, donde es importante la identificación de cada pieza, la identificación de los puntos de izaje, cómo se van a fijar los distintos tipos de uniones, bueno, y lo más importante, los detalles de armadura floja o armadura pretensada, toda la información
en la documentación técnica, que es lo que posteriormente vamos a tener, nos va a permitir el control en las distintas etapas. Bueno, y del hormigón, algo que decíamos recién, la resistencia para el desmolde, que es la resistencia inmediata o la resistencia inicial, y después, como demostramos, la resistencia característica a los 28 días. Importantísimo el recubrimiento para poder asegurar la durabilidad del elemento. Nosotros sabemos que si no respetamos el recubrimiento mínimo, puede ser que la obra esté emplazada en algún lugar donde las condiciones climáticas sean adversas y eso me vaya generando, por poco recubrimiento, por un mal recubrimiento, problemas de corrosión en las armaduras, y esto se traduce en manchas o en fisuras debido a que la armadura comienza a corroerse y aumentar el volumen. Y del hormigón, obviamente la cantidad de hormigón en metros cúbicos es importante para la producción, y posteriormente el peso de cada elemento es muy importante para la planificación de los distintas, bueno, de la logística, es decir, de los distintos viajes, etcétera, etcétera. Durante la ejecución dijimos ya la documentación técnica para poder justamente tener en cuenta los distintos componentes, y dentro de los componentes, por ahí estamos pensando solamente en la armadura y en el hormigón, pero están todos los extras que lleva la pieza, como por ejemplo los accesorios para posteriormente desmoldar la pieza, o los accesorios para después unir las piezas. Todos los componentes como los premarcos, para posteriormente fijar los marcos de los distintos tipos de ventanas, de puertas, de portones, etcétera, etcétera. Todo esto me permite ir planificando cómo voy a preparar los moldes, cómo voy a preparar el hormigón, cómo ese hormigón lo voy a transportar, a colocar y a terminar, cómo voy a ejecutar el curado, vamos a ver algo de esto, bajo qué condiciones voy a desmoldar y qué precauciones tengo que tener en el acopio. Esto es lo que se realiza en la ejecución, pero para eso tengo que tener en claro los métodos de fabricación y los puntos de control. Esto es algo básico en un proceso industrial. Entonces, ¿cómo tengo determinados los distintos métodos? ¿Cómo tengo el herramental adecuado? Y cuando hablo de herramental, me refiero sobre todo a todos los elementos accesorios para mover, ya sea armaduras, ya sea el hormigón, para mover después las piezas terminadas. Cuando hablo de herramental, me refiero a, bueno, ¿qué tecnología tengo para el vibrado? El vibrado es algo que me diferencia muchísimo las terminaciones, y las terminaciones es algo que ustedes van a ver que es importantísimo para la terminación arquitectónica. Todo esto que mencioné está esquematizado acá, ya vamos a volver a este tema, no lo vamos a ver ahora, pero sí en este flujograma nosotros vamos a trabajar muchísimo en cada una de las etapas, y sobre todo vamos a llegar al final con este plan de control que se da desde la recepción de los materiales hasta el transporte y el montaje en obra. Ese plan de control es lo que nos diferencia de entender este tipo de procesos industriales de lo que es una obra convencional. Entonces, los métodos de fabricación y de control están acorde al tipo de planta del cual nosotros podemos disponer, y bueno, es lo que vamos a analizar a lo largo de todos estos primeros encuentros, del cual ustedes ya tienen bastante material. Fíjense, ahí yo les hago referencia a videos, pero hay mucho material para que ustedes ya vayan viendo
sobre todo consideraciones en relación a estas distintas etapas. Entonces, les sugiero, vayan viendo el material, vayan viendo qué obras pueden llegar a tener acceso, obviamente el grupo ya tiene que estar conformado, y el encuentro que viene ya debería estar formado el grupo, y nos vamos a tomar los primeros minutos de este Zoom para ir llamando a los grupos e ir viendo qué material tiene. ¿Está bien? Eso es el seguimiento un poco del trabajo práctico que hacíamos referencia en el cronograma. ¿Está bien lo que hemos hablado, Adriana? Sí, perfecto. De todas maneras, vuelvo a insistir en que envíen el mail cuanto antes con los grupos conformados para que podamos empezar a ver en base a qué obra van a trabajar y bueno, empezar a hacer el seguimiento. Cuanto antes lo tengan, mejor para ustedes va a ser. No se olviden que la manera de comunicarnos es vía la UV. Ustedes ahí dejan comentarios y esos comentarios automáticamente nos llegan a los mails, ¿sí? O el mail institucional que tenemos ya pactado en la facultad, que también nos llega directamente. Aprovechemos esta instancia simplemente para evacuar dudas y que esto sea un poco más divertido y que no solamente estemos pasando filminas sintetizando conceptos, sino que podamos ir llevando estos conceptos a realidades que ustedes vayan identificando. Eso sería lo más importante. Bueno, nos tomamos unos minutos acá todos conectados para que podamos evacuar dudas. Yo espero que con los 80 y pico que están conectados, alguno tenga una duda, alguna inquietud, algo. Buenas tardes, yo tengo una duda. Bien. Nosotros somos un grupo de 6, justo tuvimos el problema que empezamos a agregar, no medimos y bueno, nos pasamos por uno. Y no sé si podemos hacer grupo o nos tendremos que separar. Bueno, lo vamos a ver cada caso en particular. Por eso, cuanto antes, manden la conformación de los grupos. De pronto, si son todos de 6, 7, 8, estamos en el horno. ¿Está bien? Vamos a tratar de que el máximo sea 5. Y vamos a ver qué consideración tenemos con aquellos grupos que sean 6. De lo que necesitamos que ustedes entiendan es que para nosotros es muy importante que hagamos el seguimiento en cada encuentro personalizado. Si son 6, cuando hagamos el seguimiento, los 6 tienen que estar, porque nosotros en ese seguimiento es que tomamos listas y para que ustedes puedan promocionar y que no se olviden, Claudia, sí. Que no se olviden que van a tener una presentación. Tengo que apagar la cámara para escucharlos. Bien. Y que ustedes me escuchen. Tienen una presentación de cada trabajo práctico donde les vamos a hacer preguntas en forma individual y tienen aparte una evaluación en forma individual. Entonces la idea es que ustedes vayan aprovechando estos trabajos prácticos para reforzar los contenidos teóricos y de esa forma cuando van a rendir el parcial sea mucho más fácil para ustedes y lo puedan aprobar. La idea. Entonces, bueno, bien. Pero para eso necesitan trabajar. No podemos hacer un sorteo y a que uno solo trabaje y que el resto se lleve la nota como si hubiese trabajado. Eso es entendible. Y es entendible en un quinto año. O sea, es lo mínimo que le podemos pedir. Bien, con lo cual, si son 6, bueno, los 6 tienen que estar dispuestos a estar bien articulados y que bueno, estén acostumbrados a trabajar todos juntos para aceitar y estar presentes en los seguimientos y en las defensas. ¿Correcto? Sí, justamente venimos con ese grupo, digamos, trabajando y como que la idea no era separarlo, así que sí, no es problema eso. Bien, no hay problema entonces. De pronto si entramos a ver que hay un montón de grupos de 2, de 3, bueno,
por cuestiones obvias de organización nuestra, les vamos a pedir que se unan, porque bueno, no nos van a dar los tiempos, esa es una realidad. De hecho, que ya en el encuentro que viene, en función de la cantidad de grupos, ya vamos a ver cómo organizamos las correcciones. Seguro que con la ingeniera nos vamos a dividir, porque no llegamos, así simplemente. Es más, Adriana les va a dar opciones para hacer consultas fuera de esta hora, para que podamos avanzar. Para que puedan ir avanzando y tengan un espacio más para las consultas. Bien, ¿alguien más que tenga alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. ¿Está claro? Sí, profe, entonces para la próxima clase podemos ya buscar, presentar algún plano, ver si está correcto o uno o varios planos, proyectos. Más que planos, la obra, fotos de la obra. Exactamente. O sea, todo lo que tengan, todo lo que consigan de la obra que quieren analizar, o sea, fotografía, plano de ubicación, todo lo que tengan. Y obvio, previamente nos van mandando los grupos, cómo están conformados los grupos. Sí, tenemos que tener el grupo armado de cada uno de ustedes. Bueno, espero que estén del otro lado, que se haya entendido algo. Les agradezco el respeto. Yo cuento con que ustedes ya son cuasi ingenieros, así que, bueno, los invito a que podamos transitar este aislamiento de la manera más amigable posible, siempre sobre la base de este respeto para poder comunicarnos de la mejor manera. En la medida en que esto se dé, estamos a disposición entera de ustedes para que aprendan todo lo que quieran aprender. Ya hace unos cuantos años que estamos en esta materia, así que bueno, es nuestro rol y es nuestra mayor satisfacción cuando podemos transmitir algo de la experiencia que tenemos. Bueno, si no tienen ninguna duda, consulta o inquietud, vamos a dar por finalizado este encuentro y los esperamos entonces con los grupos armados. Perfecto, profe. Perfecto, profe. Gracias, profe. Hasta luego.